Entonces vamos a grabar la segunda parte de la clase y habíamos quedado en esta preguntita, ya que dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones da cuenta que un determinado proceso químico es una reacción redox? Entonces, la masa de los reactantes es igual a la masa de los productos. Eso no es una reacción, en realidad toda reacción debe cumplir con eso, es como una ley. ¿Existe un balance de cargas entre reactantes y productos? Sí, de carga y de masa. Podría ser, pero la letra C es más específica. Entonces, en una reacción redox, por eso que se llama redox, porque una sustancia se oxida y la otra se reduce. ¿Ya? Y eso implica cambio de los estados de oxidación, por eso es la más específica. Y participan dos especies químicas como reactantes, no necesariamente puede haber, por ejemplo, solamente un reactante y dos productos, o pueden haber tres reactantes, cuatro productos, no necesariamente es necesario que exista uno solamente, o dos en este caso. ¿Existe ruptura de enlace y formación de otros nuevos? Sí, o sea, en todo tipo de reacciones, en cualquier reacción, va a haber una ruptura de enlace y una formación de productos. Eso va a ser en todo tipo de reacción porque se van a formar nuevos compuestos. Entonces, eso es como para todas. Aquí la alternativa correcta es la alternativa C. ¿Por qué es la C? Porque es la definición de una reacción redox. ¿Ya? Vámonos con la pregunta número 12. En la pregunta número 12, falta un dato súper importante. Solo con mirarla, ¿cuál creen ustedes que es el dato que falta para poder saber esta? Solamente con mirar la reacción, no lean la pregunta. ¿Falta algún dato aquí? ¿Cuál será? ¿Cuál sería la dificultad de esta pregunta? Vemos si quieres te puedes sentar más adelante si no ves bien. ¿Se les ocurre la dificultad de esta pregunta? ¿De los que están en la casa se les ocurre la dificultad de la pregunta? ¿No? ¿Cuál es la estado de oxidación del fierro? En la primera, 0. ¿Cuál es el del cobre? No, porque cuando dice CuSO4, ¿cuál es el del cobre? No lo conoce, X. ¿Conoce el del azufre? Tampoco. Esta es la dificultad, ¿cierto? Como hay algunos compañeros me estaban escribiendo, que faltan estados de oxidación. Entonces, vamos a leer la pregunta y vamos a responder. Ya dice, la reacción química que ocurre al agregar viruta de hierro a una solución de sulfato de cobre, se produce cobre metálico según la siguiente ecuación. Acá está la ecuación. Dice, dicha reacción se debe a la capacidad de que el oxidante del ion cúprico, ya, oxidante del ion cúprico, Cu+2. Del hierro, fierro para captar electrones y reductora del hierro. Quiero que hagan el siguiente ejercicio, ya que es un ejercicio más mental y más de deducción, más que del calcular. Con esta información que nosotros podemos visualizar aquí, con todo lo que hemos respondido, nosotros podríamos responder la pregunta sin desarrollar y sin calcular los estados de oxidación. Los que están en la casa quiero que hagan el mismo ejercicio. Nosotros ya sabemos algunas cosas y tenemos indicios de algunas cosas. Lo que les estoy preguntando es que, sin responder, entre comillas, como el cálculo de estos estados de oxidación, como decir, ya, vamos a copiar la ecuación, saquemos los estados de oxidación, ¿podremos responder esta alternativa? ¿Sí o no? Así, lo podemos hacer. ¿Pero les costaría o no? Porque estamos aquí deduciendo algunas cosas. Ya, por aquí alguien me dice que es la letra B. ¿Alguien más se lanza con alguna alternativa? Léalo bien. Mire bien el ejercicio y trate de hacer deducción. Una pregunta anterior, hicimos algunas cosas como de deducción.
¿Podremos hacer lo mismo para esta pregunta? Mire, quiero que me miren bien, o sea, que miren bien la pantalla, la verdad, más que a mí. Quiero que miren bien. Nosotros acá tenemos el fierro que es 0, ¿cierto? El 0 es el fierro, perdón, que es 0, pasa a ser parte de un compuesto donde va a valer más algo, porque está de los primeros, ¿cierto? Entonces, si pasa de 0 a más algo, ¿qué es lo que le está pasando al fierro? Se oxida. De hecho, el fierro aquí vale, espérenme, este va a valer menos 8 y este vale 6, vale más 2. ¿Ya? El cobre, como está de los primeros, es positivo, va a pasar a 0. Aquí el cobre vale 0. ¿Y por qué sé que vale positivo? El primer elemento de todos los, no, el primer elemento de cualquier compuesto que sea 3 o 2, siempre va a ser positivo. Entonces puede ser de más 1, es lo mismo el número, puede ser más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, pero va a pasar a 0. Entonces, ¿el fierro qué le pasó? El fierro se oxidó y el cobre se redujo. ¿Tuvo que hacer algún cálculo? No. Entonces, hay algunas preguntas, usted si sabe bien la materia, sabe bien deducir algunas cosas, se pueden hacer así. Entonces, oxidante del ion cúprico, el cobre, y aquí no puede ser este cobre, porque el cobre de acá es el ion, porque este vale 0. ¿Este cobre es oxidante o no? No, pues no es oxidante, porque ¿qué dijimos que le está pasando al cobre? Se reduce. No, estamos bien, sí. Olviden, de nuevo. El cobre se reduce, ¿cierto? Entonces, oxidante del ion cúprico, sí, pues es un oxidante porque se reduce. Del hierro, ¿cierto? Para captar electrones. El fierro capta electrones. Si se está oxidando, dijimos, en la oxidación avanzamos en la recta numérica, pero estamos perdiendo. ¿Capta electrones? No, porque está perdiendo. Entonces la alternativa 1 sí puede ser, la alternativa 2 no. Dice reductora del hierro. El hierro pasó de 0 a más algo, o sea, se oxidó. ¿Es oxidante o reductor? Es un reductor. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? La alternativa E, 1 y 3. Entonces, de nuevo, a los que están en la casa, ¿se entiende como la técnica, entre comillas, para poder responder este tipo de preguntas? O sea, no es que este tipo de preguntas, sino que si uno la visualiza, obviamente podemos hacer eso de sacar los estados de oxidación. Acá hay un pero, pues, ¿cuál es el pero? El pero es que hay dos estados de oxidación que yo no conozco y que me pueden, entre comillas, como un poquito entorpecer la pregunta. Si yo veo las como afirmaciones que me piden que diga si son o no son correctas, solamente relaciona el cobre con el fierro, entonces la verdad que el azufre poco me interesa. Si yo puedo hacer la deducción de que el primer elemento es positivo, el cobre es positivo independientemente del elemento que sea, o sea, de la carga que sea, porque puede ser desde el más 1 hasta el más infinito. Y lo mismo el fierro aquí, desde el más 1 al más infinito. Entonces yo sé aquí cuánto vale el fierro, pues acá vale 0 y acá vale más 1, es decir, ya cambió de 0 a más algo. Y el cobre aquí valía más algo y cambió a 0. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, la capacidad reductora es, no, pues el reductor es como el agente reductor, y el oxidante es el agente oxidante. A eso se refiere. Cuando hablo de reductora o de oxidante, estoy hablando de los agentes. Y cuando hablo de oxidación y reducción, hablo de los procesos. Y recuerde, cuando yo avanzo en la recta numérica, estoy perdiendo electrones. Cuando yo retrocedo, estoy ganando electrones. Sí, no, más o menos. Porque claro, si yo hubiera puesto, por ejemplo, esta pregunta en la prueba, lo que me hubieran dicho, profesora, pero no sabemos, hay dos incógnitas. Pero claro, si yo veo un poquito más allá, de nada me sirve saber cuánto vale el azufre. De hecho, el CuSO4 tiene la misma forma de que el FeSO4. ¿Ya? Vamos con la pregunta. La 13 no la vamos a responder. Vamos con la pregunta número 15. La número 15. Más que nada por tiempo, por si acaso.
La número 15 dice, la siguiente reacción, está la reacción acá, dice, balanceada en medio básico presentará alternativas que podamos eliminar acá. ¿Habrá alguna alternativa que podamos eliminar? ¿Qué dice el público? ¿Podemos eliminar alguna alternativa? Por ejemplo, la D y la E la podríamos eliminar. No, porque tiene, ¿cómo se llama? Los componentes, o sea, BR2, BR menos. ¿Podemos eliminar el agua? Tampoco, porque en medio ácido y básico se agrega agua. Entonces, ¿cuál de las dos podemos eliminar? ¿A o B? Dice medio básico. ¿Cuál eliminamos? La A la eliminamos, ¿cierto? No la consideramos porque menciona el H+. Y el H+, nosotros no trabajamos con medio ácido. Dice, balanceándose, tengo que hacer esta ecuación medio básico. Entonces, hagamos la ecuación en medio básico. La ecuación, ¿qué es lo que dice? Dice BR2. De hecho, habíamos calculado recién, se me confundió con el otro PDF. Espérenme un poquito. Recién habíamos calculado el BR3 menos. Es BR2. BR menos más BR3 menos. Así dice, ¿cierto? Sí. Ya. Si usted ha estado copiando, se puede dar cuenta que este ya lo tenemos ya. Entonces, ¿cuál es esta oxidación del BR2? Aquí, ¿cuánto vale? 0, ¿cierto? Aquí el bromo, ¿cuánto vale? Aquí vale menos 1. Aquí el oxígeno, ¿cuánto vale? Vale menos 2. Aquí el bromo, ¿cuánto vale? El bromo acá, en este, el BrO3 menos. Así lo calculamos en una ecuación. ¿Ah? ¿No será 1? 1, ¿cierto? ¿O no? Porque 3 por 2, no, gracias a mano, sí. 5. Ahí sí, porque dijimos que este iba a ser 3 por menos 2 son menos 6, menos 6 va a pasar al otro lado, y 6 menos 1 son 5 positivos. Muchas gracias. Entonces, el bromo, lo tengo que asociar con el bromo. Tengo que el bromo de 0 a menos 1, ¿qué es lo que le pasó? Se reduce, muy bien. Y el bromo de 0 a más 5, ¿qué es lo que pasa? Se oxida. Entonces, hago la semireacción. Voy a hacer la semireacción de oxidación y voy a hacer la semireacción de reducción. La de oxidación es de BR2 a BRO3 menos, ¿cierto? BR2 va a pasar a BR3 menos, más 5 electrones, porque hay 5 electrones en juego, ¿cierto? Y después la de reducción es la misma, pero con el bromo menos. BR2 pasa, ¿cierto?, a BR menos más un electrón, porque hay un electrón en juego. ¿Sí? De todo lo que tengo ahí, la verdad que nada me sirve todavía. Que no tengo, dentro de las alternativas, no está la alternativa que me sirve. Entonces, lo primero que tengo que hacer es equilibrar la cantidad de elementos que no sean oxígeno ni hidrógeno. Entonces, aquí tengo 2 bromos, prendo, voy a tener que colocar un 2 acá. 2 bromos, prendo, voy a tener que colocar un 2 aquí. ¿Sí? Entonces, después, ¿qué es lo que decía? Decía de que la primera ecuación solamente tiene oxígeno. En medio básico, uno agrega agua para equilibrar oxígeno en donde hay más oxígeno. Tengo 2 por 3 son 6, ¿cierto? Entonces tengo que agregar en este lado 6 agua.
¿Por qué no lo agregamos en el otro lado? Lo agregamos en el otro lado porque ese es el medio ácido. En el medio básico se agrega donde hay más oxígeno. Acá hay 6 y acá hay 0. Colocamos 6 acá. ¿Por qué 6? Porque 6 sería lo que me falta para equilibrar. Pero aparece el hidrógeno. Entonces, al otro lado tendría que poner 6 por 2 son 12. Y como es un medio básico, son 12 OH. OH menos. ¿Cierto? ¿Me van siguiendo? Ya, vámonos a las alternativas. Acuérdense, agregamos 6 agua y agregamos 12 OH. Y nos vamos a la alternativa. Dice 6H en los productos, falso, porque es medio básico y no medio ácido. 6OH en los reactantes, no agregamos 6OH en los reactantes, agregamos OH y agregamos 12. ¿Ya? 3 agua en los reactantes, no agregamos 3. ¿Agregamos cuántas? Agregamos 6 agua, pero en los productos. 5BR2 en los reactantes, volvamos. 5BR2 en los reactantes, no. Y veamos la última. La última dice 2BR menos en los productos. Vamos a la alternativa, o sea, el desarrollo del ejercicio. 2BR menos en los productos, sí. Esa es la alternativa correcta, la alternativa E. De hecho, hay una pregunta que dice 3 agua en los reactantes. Claro, pueden pensar que hay 3 oxígeno, por ende vamos a agregar 3 agua al otro lado. ¿Ya? ¿Está claro entonces por qué esa es la alternativa correcta, los que están en la casa? ¿Sí? Ya. Y después dice la 16. La pregunta número 16 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son correctas con respecto a la semireacción de reducción? ¿Cuál será la correcta? Primero no pueden ser las 3. ¿Alguien me podría decir la 16 cuál es la correcta? Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la semireacción de reducción? ¿En la ecuación química los electrones aparecen en los productos? Te dirá, profesora, aquí yo no sé, antes de la flecha, después de la flecha. Entonces, debo recordar que antes de la flecha se llama reactante, después de la flecha se llama producto. Entonces, vuelvo a repetir, cuando una especie se reduce, ¿dónde colocamos los electrones? ¿Antes de la flecha o después de la flecha? Antes, ¿cierto? Y si es antes en los reactantes, no es en los productos, entonces la alternativa, la número 1 no podría ser. Ya, la número 2, sí. Ya, pero tenemos 2 y 3, solo 2. Cualquiera de esas dos puede ser. ¿La especie química involucrada disminuye su estado de oxidación? ¿Lo disminuye o lo aumenta? Cuando es una reducción, ¿lo disminuye o lo aumenta? ¿Avanza la recta numérica o disminuye la recta numérica? Disminuye. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? La alternativa E. 2 y 3. ¿Ya? Y bueno, después, como les dije, les voy a compartir, obviamente, el video de la clase y acá hay más preguntitas que usted puede desarrollar. Véala si puede hacerlo. Y al final hay materia que en realidad es la misma materia que hemos visto en clases, hasta ahí, que hemos visto en clase y este ensayo en realidad estaba bastante bueno. ¿Ya? ¿Preguntas o dudas de los que están en casa? ¿Preguntas o dudas? ¿Ninguna? Qué bueno que ninguna. No me hagan ilusionarme ya, porque yo digo ninguna, como que todo anduviera súper bien. Entonces, lo que sí, lo que pasa es que, como les digo, a lo mejor un poco más tedioso a lo mejor el hecho de ir como alternativa por alternativa, pero va a ser mucho más fácil porque la materia la podemos repasar, si en eso no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer los que están en casa? Yo voy a subir la clase en un ratito, primero, o sea, voy a subir primero como el enunciado para que usted me pueda mandar fotos del respaldo de lo que hizo hoy día.
Y los que no participaron de la clase también van a tener que mandar eso después. Y, ¿cómo se llama? Después les voy a subir la clase y el miércoles vamos a hacer una actividad con décimas para la prueba, así que ahí sí o sí tiene que participar. En caso de no participar o que tenga algún problema o algún inconveniente, su apoderado me tiene que justificar, ¿ya? Pero en el momento, así que no hay ningún problema. Entonces, los dejo, que tengan una linda tarde, cuídense, que estén súper bien. Chau, chau.